En el artículo 174 del Código Penal argentino están previstas una serie de figuras penales que se consideran defraudaciones agravadas en relación al artículo 172 y 173 que establecen las figuras básicas. En el 174 el legislador selecciona una serie de casos específicos a los que considera más graves, que tendrían también una estructura similar a las defraudaciones. Las considera más graves, les aumenta el mínimo de la escala penal. Según el 172 y 173, el mínimo es de 1 mes y el máximo 6 años. En el 174 el máximo sigue siendo 6 años, pero el mínimo aumenta a 2 años. Supuestamente el fundamento que aglutina todas estas defraudaciones agravadas tiene que ver con el mayor daño causado en estos casos por el delito, con la menor capacidad de defensa de la víctima. Sin embargo, no en todos los supuestos del 174 se configura ese fundamento como motivo agravante, sino que vamos a ver, por ejemplo, en el inciso quinto, que es el fraude contra la administración pública, no existe nada de eso, sino que el motivo de la agravación sería en ese caso el sujeto pasivo, el Estado nacional, provincial o municipal como sujeto pasivo. Vamos a ver a continuación cada uno de los supuestos del 174, empezando por el inciso primero, que es el delito llamado de estafa de seguro o préstamo a la gruesa. Dice el 174, el que para procurarse a sí mismo o procurar a otro un provecho ilegal en perjuicio de un asegurador o de un dador de préstamo a la gruesa, incendiare o destruyere una cosa asegurada o una nave asegurada, o cuya carga o flete estén asegurados o sobre la cual se haya efectuado un préstamo a la gruesa. Es un supuesto de estafa específica, es un fraude especial, en el cual el ardid consiste en la conducta de incendiar o destruir la cosa asegurada o la nave, carga, fletes asegurados sobre los cuales se ha realizado un préstamo a la gruesa. Entonces la conducta es incendiar, la conducta típica es incendiar o destruir. Se habla de dos formas de contrato en este inciso primero, el seguro y el préstamo a la gruesa. El seguro es un contrato según el cual el asegurador se obliga mediante una prima a resarcir el daño o a cumplir la prestación convenida si es que ocurre el evento previsto en el contrato. En cambio, el préstamo a la gruesa es un contrato en virtud del cual una persona le da a otra cierta suma de dinero sobre objetos que están expuestos a riesgos marítimos, bajo la condición de que si los objetos se destruyen, el dador pierde la suma prestada y en cambio si llegan a buen puerto, el tomador debe devolver la suma prestada más un premio que se establece con antelación. Bien, el momento consumativo, es decir, cuando se consuma el delito, se consuma con el acto del incendio o de destrucción, aunque hay un sector minoritario que dice que recién se va a consumar el delito cuando se produce el perjuicio, respetando la idea de que tiene que tratarse de un fraude con todos los requisitos de tal. En cambio, los primeros, los autores que dicen ya se consuma con el acto del incendio o la destrucción total o parcial, consideran que ya en ese momento existe la consumación, de modo que lo están viendo como un delito de peligro, no como un delito de lesión, si bien tendría la estructura del fraude, de todo fraude, o sea, el ardido engaño, error, disposición y perjuicio patrimonial. Ya el momento se consuma antes del perjuicio patrimonial con el momento de la destrucción o incendio de la cosa. Inciso segundo se refiere a la circunvención de menores incapaces. Dice el 174, inciso 2, el que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo.
Esto no es una estafa propiamente dicha, ni un abuso de confianza, sino es uno de los supuestos de abuso de situación que habíamos visto ya en el artículo 173, dos ejemplos de esos abusos de situación. Se trata del aprovecharse de un sujeto pasivo por sus pasiones, por su inexperiencia, por sus necesidades. Ese sujeto pasivo tiene que ser un menor de edad o un incapaz. La minoría de edad se establece en la ley civil, en el Código Civil en nuestro caso. Incapaz es la persona que al momento del hecho se encuentra afectado por disminuciones de su inteligencia o de su juicio que le privan o le disminuyan la capacidad de discernimiento. La conducta típica en este caso consiste en lograr que la víctima firme el documento, y ese documento tiene que significar o tiene que importar un efecto jurídico, siempre de carácter patrimonial, en daño de él o en daño de otro, aunque el acto en sí tenga algún motivo de nulidad según el derecho civil. Bien, en el inciso tercero se trata de la defraudación por el uso de pesas o medidas falsas. Este supuesto del 174, inciso tercero, es una forma específica de estafa. La única diferencia o especialidad, mejor dicho, es que acá en este caso el ardid o el engaño o ardid que se utiliza es el uso de pesas o medidas falsas. Es una especie agravada de la defraudación del artículo 173, inciso primero. Y en este caso se consuma el delito cuando se produce el perjuicio patrimonial. En esto no hay distinciones que hacer como en relación al inciso anterior. En el supuesto del inciso anterior, o sea, el inciso segundo, un sector de la doctrina entiende que ya se consuma con la destrucción o el incendio de la cosa, pero hay motivos porque el texto de la ley dice el que para procurarse a sí mismo o procurar a otro un provecho incendiario o destruyera. Entonces ahí sí se podría decir que el momento consumativo está en el incendio, la destrucción, con esa finalidad de obtener un provecho ilegal en perjuicio del damnificado. Pero en este caso, sí específicamente es necesario que se consume ese daño, en el caso del inciso tercero del 174, porque es una modalidad específica de estafa. Luego el inciso cuarto, que también es un supuesto especial, específico de estafa, se refiere al caso del empresario constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construcción que cometiera en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del Estado. Bien, este fraude presupone la existencia de un contrato previo de construcción de obra o de operación de compraventa de materiales de la construcción, y hace falta que esos materiales que se entregan o la ejecución de la obra genere un peligro real para la seguridad de las personas, de los bienes o del Estado. Este es el motivo por el cual esta estafa tiene una pena más grave que cualquier otra del 172. Es decir, ese peligro extra que surge para la seguridad de las personas, los bienes o el Estado. Sujetos activos son los empresarios, los constructores o vendedores de materiales de construcción. Sujeto pasivo es el propietario de la obra o el empresario o propietario si el sujeto activo es el vendedor. Para que se consume el delito es necesario el prejuicio patrimonial, como en toda figura de estafa. Y si bien no hay acuerdo en lo que se refiere al peligro para el Estado, digamos, porque hay un sector de la doctrina que lo interpreta como que esa seguridad del Estado es el daño al patrimonio del Estado, así lo entiende, por ejemplo, Soler y otros autores como Núñez, que entienden que ese peligro para el Estado sería el peligro para la soberanía del Estado o la estabilidad territorial. Bien. El 174, inciso quinto, establece el que cometiere
un fraude en perjuicio de alguna administración pública. Esto es el fraude contra la administración pública o fraude en perjuicio de la administración pública. En este caso se trata de un supuesto específico de fraude, igual que la estafa común, solo que la diferencia estaría en que el sujeto pasivo es el Estado, y por ser el sujeto pasivo el Estado, que puede ser nacional, provincial o municipal, ese es el motivo por el cual se agrava la pena en este inciso quinto. Hay también aquí en este inciso quinto una discusión sobre si se refiere solamente a los casos de estafa contra organismos del Estado o también estarían comprendidos ahí los supuestos de abuso de confianza y abuso de situación cuando el perjudicado sea el Estado. Hay un sector que dice una cosa y otro que lo interpretan de una manera distinta. También es necesario aclarar que los fraudes fiscales, que en definitiva son fraudes contra la administración pública, la evasión impositiva, por ejemplo, tienen un tratamiento especial en una ley específica que veremos en otro momento. Luego, en el inciso sexto del artículo 174 está previsto el delito llamado de vaciamiento de empresas. Dice el inciso sexto, el que maliciosamente afectara el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de servicios. Destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital. Bien, este delito de vaciamiento de empresas estaba previsto no en el Código Penal originariamente, sino recién se lo introduce en el año 1974, junto a la figura de subversión económica, en esa ley 20.840, que fue derogada por una ley del año 2002, que es la ley 25.602. Esta ley lo que hace es derogar aquella ley que preveía este delito de vaciamiento de empresa y incorpora esa figura de vaciamiento de empresas como inciso sexto al artículo 174, con una redacción que no es exactamente igual la que preveía aquella vieja ley del año 1974, con algunas diferencias, pero en rasgos generales la conducta típica sería igual. La finalidad de esta figura penal es evitar que ciertos empresarios que se ocultan bajo la personalidad jurídica de una sociedad de cualquier clase logren hacer imposible las expectativas de los acreedores de esa empresa, vaciando, afectando de cualquier manera el desenvolvimiento de la empresa. Este inciso sexto prevé dos conductas típicas. Por una parte, el afectar maliciosamente el normal desenvolvimiento de la empresa, y por otra parte disminuir el valor de materias primas, productos o bienes de capital de la empresa. En el primer caso hace falta como un presupuesto, o sea, en el supuesto de afectar maliciosamente el normal desenvolvimiento de la empresa. Hace falta como presupuesto que exista una empresa con un desenvolvimiento normal y la existencia de una relación jurídica, de una obligación que esté pendiente de cumplimiento, la existencia de deudas de parte de esa empresa, que es lo que van a dar origen al crédito. Entonces el autor lo que tiene que hacer es alterar o perturbar el desarrollo de la actividad normal, uniforme hasta ese momento. El sujeto activo puede ser cualquier persona, pero siempre que tenga dentro de la empresa una cierta poder de decisión o representación jerárquica dentro de esa empresa. Y se exige un elemento subjetivo especial porque el inciso 6 hace referencia al que maliciosamente. Entonces, maliciosamente se entiende que significa la intención de hacerlo para afectar la actividad empresarial normal, ¿no? Y en la segunda parte del tipo penal se refiere a la conducta de destruir, dañar, hacer desaparecer, ocultar o fraudulentamente disminuir el valor de materias primas. Todo esto también tiene que hacerse maliciosamente.
Bien, en la última parte del artículo 174 está prevista una pena como pena accesoria. Dice el 174, último párrafo: en los casos de los 3 incisos precedentes, el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua. Hay que acudir al artículo 77 del Código Penal, parte general, para entender qué significa funcionario o empleado público. Dice que el código dice en el artículo 77 que se designa con esas expresiones a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. No hace falta, así lo entiende la doctrina, que el sujeto haya actuado en ejercicio de la función pública para ser agravado en estos delitos, menos que haya abusado de su condición de funcionario público o empleado público. En este caso, el motivo del agravante parece ser simplemente que esos funcionarios o empleados públicos deben tener un mayor respeto por la administración pública.